Voy a leer un posicionamiento y después, de la manera acostumbrada, daremos oportunidad para que las compañeras y compañeros de los medios de comunicación pregunten todo lo que consideren necesario. Este documento que voy a leer le he llamado En defensa de la autodeterminación de Morena. Amigas y amigos militantes, señoras y señores de los medios de comunicación, muchas gracias por venir a este meeting y conferencia convocada para repudiar la intromisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral en la vida interna del Movimiento Regeneración Nacional Morena, para arrebatarnos la decisión de elegir a nuestros dirigentes, presidente o presidenta, secretario o secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional. Es falso el desacato que ayer nos atribuyó esta Junta Local Ejecutiva del INE mediante un comunicado de prensa ante nuestra convocatoria. Morena no desacató la sentencia del Tribunal Electoral. Justificamos plenamente que no podían llevarse a cabo asambleas para elegir consejeros y congresistas por las medidas sanitarias que se decretaron debido a la pandemia del COVID-19. Le decimos al INE, ¿a qué le temen? ¿Por qué anticiparse a nuestra manifestación? Deben ser respetuosos. Nosotros venimos aquí de manera pacífica y ejemplar a ejercer nuestra libertad de acción y nuestra libertad de pensamiento. Los órganos electorales del país, hablo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del INE, aceptaron a regañadientes la decisión del pueblo el 1 de julio de 2018, porque fue contundente y porque si algún margen hubieran tenido para cambiar los resultados, lo hubieran hecho. Sin duda alguna habrían llevado a cabo otro fraude. Cuando asumí la primera representación de Morena ante los órganos electorales, dije que aunque escogimos la vía pacífica y democrática para transformar la vida pública de México, desconfiamos de las instituciones electorales porque forman parte del viejo régimen. Hoy lo ratificamos aquí porque seguimos desconfiando y porque acaban de asestarnos un golpe, violando flagrantemente lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las autoridades electorales no pueden intervenir en asuntos internos de los partidos políticos, salvo cuando la Constitución lo exprese, y este no es el caso en que pudieran hacerlo. Para quienes nos acusan de sectarios y de querer imponer decisiones al interior del partido, les decimos que están equivocados. Quienes conformamos este gran movimiento son mujeres y hombres honestos y de buen corazón. Lo hicimos cuando nadie creía en nosotros, cuando a nuestro líder nacional, Andrés Manuel López Obrador, lo llamaban loco y lo acusaban de ambicioso de poder. Somos quienes casa por casa, pueblo por pueblo, fuimos a conformar los comités de protagonistas del cambio verdadero, hasta las comunidades más pobres y alejadas, allá donde están los más olvidados por un régimen corrupto y vendepatria, porque creemos en que por el bien de todos, primero los pobres. Por ellos venimos aquí, orgullosos y dignos de formar un movimiento auténtico que abandera las luchas y causas más justas de Guerrero y de todo México, porque Morena es de todos, pero en las decisiones internas no podemos permitir que hasta miembros del PRI y del PAN decidan por nosotros. Eso no. Por ellos venimos aquí orgullosos y dignos. Y estamos porque el oportunismo rancio, que aún no desterramos de la política, asedia nuestro movimiento y desde adentro del mismo. Porque ambiciosos intereses particulares les han puesto a los enemigos de la patria en bandeja de plata un conflicto para arribar a la intromisión y de ahí a la imposición. Estamos aquí
porque seguimos creyendo que en Morena se deben dirimir sus cuestiones internas con procedimientos estatutarios para impedir la intromisión y el avasallamiento como está a punto de ocurrir. Estamos aquí porque ahora que gracias al pueblo estamos hasta arriba en las preferencias electorales, apetitos de poder se despertaron y desataron una ola de confrontaciones internas para generar las condiciones del intervencionismo. Estamos aquí porque no somos más de lo mismo. Respetamos al presidente de la República. Tiene todo nuestro respaldo. Sabemos que debe guardar una postura institucional como jefe de Estado. También porque debe salvaguardar la gobernabilidad. Por eso venimos pacíficamente, sabiendo que al presidente le corresponde representarnos a todos, pero la lucha por la dignidad de la militancia de Morena nos corresponde oportunamente a nosotros y venimos a ejercerla a cabalidad. Somos respetuosos de la legalidad, pero no de la arbitrariedad disfrazada de legalidad. Los temerarios simuladores no nos etiquetarán peyorativamente de rijosos, faltos de respeto a las resoluciones o a las instituciones de la República. Lo que pasa es que el proceso de transformación aún no acaba y es un proceso largo. Por eso alzamos la voz, para no viciarlo ni confundirnos. Tenemos la responsabilidad de vigilarlo y también de guiar a quienes no se dan cuenta de lo que ocurre con el oportunismo. Es nuestra obligación alertar a la militancia de Morena del rumbo que lleva el movimiento. De otra manera, perderemos autoridad política como dirigentes y para reencauzar cuando sea necesario. Es por lo anterior que desde aquí convoco a un plan de defensa de Morena, mismo que voy a presentar al Consejo Nacional convocado por la compañera Berta Luján para este domingo próximo 30 de agosto de 2020, que consiste en lo siguiente: llevar a cabo una reforma profunda a las leyes electorales que plantearé ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que la definitividad de las resoluciones de los tribunales electorales no queden al margen del estudio y revisión constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en casos en que no hay precedente de una intromisión de esta naturaleza, en la que nos están robando en despoblado la autodeterminación de nuestros derechos partidistas. Presentar con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una demanda de juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo presentaré la próxima semana. Esto no va a quedar en la impunidad. La sentencia contra Morena será su propia condena, entre otras causas, a razón de lo siguiente: el régimen estatutario de Morena, es decir, sus documentos básicos, programa, declaración de principios y estatuto, fueron suspendidos de un plumazo, a partir de que el partido, según la sentencia, no tendrá participación en ninguna de las etapas del procedimiento aprobado por el Tribunal Electoral. Morena no podrá ni al menos registrar a los candidatos o candidatas para revisar si cumplen con los requisitos establecidos en sus reglas internas. Todo eso se lo dan al INE. Todos los aquí presentes sabemos que para poder participar como dirigente de nuestro partido se debe ser previamente electo en un congreso distrital de entre 300 distritos electorales del país. Esto es un requisito esencial para ser aspirante, porque eso implica que se tiene el reconocimiento de las bases y la legitimidad para emanar de un procedimiento previamente establecido, para asumir el compromiso de la defensa de la Cuarta Transformación y no a partir de una decisión cupular en todo lo alto de los tribunales. Se les pasó la mano y vamos a revisar su resolución en la Cámara de Diputados. Amigas y amigos, somos respetuosos de la legalidad, pero eso no significa que seamos ingenuos. Ha existido comportamiento traicionero contra Morena y la Cuarta Transformación provenientes de las coordinaciones de las Jucopo, de la Cámara de Diputados y del Senado de la República. Hay una mecánica de hechos muy clara de quienes han fraguado desde esas posiciones políticas para generar convenientemente confusión en nuestra militancia y en la opinión pública, para pasar inadvertidos mientras concretan su atraco cupular. Mario Delgado Carrillo y Ricardo Monreal Ávila son los directamente responsables
de llevarnos a estas instancias. Lo han hecho ante el nulo trabajo estructural, organizativo y territorial e imposibilidad de lograr resultados favorables en nuestras asambleas. Y por eso, luego de que se cancelaron, prepararon desde sus posiciones representativas que les dio el movimiento y el pueblo un vendaval de impugnaciones para acorralar a Morena y ponernos en estas condiciones y decisiones de tribunales. Saben bien que jugando limpio no podrían tener lo que pretenden lograr por la fuerza jurisdiccional e intervencionista, pero no democrática. Sin involucrar al presidente en cuestiones del partido, vale la pena recordar la conferencia matutina del 22 de julio pasado, en la que a ambos legisladores les hace un reclamo fraterno, porque durante la comisión permanente primero concedieron un lugar y con ello un voto al senador Miguel Ángel Mancera, sin derecho alguno, porque ya el PRD no es grupo parlamentario, y con ello frenar los periodos extraordinarios necesarios para sacar las urgencias del proyecto de la Cuarta Transformación, como siguen siendo todavía una reforma para acabar con la discrecionalidad del Ejecutivo Federal en la reasignación del presupuesto y abolir fideicomisos que siguen siendo un caño de corrupción con un tremendo aparato burocrático por el que se va dinero del pueblo. Para ese momento tampoco se habían aprobado la reforma de ley a la ley de adquisiciones para acabar con el monopolio farmacéutico en la compra de medicamentos que en plena pandemia se requerían para atender las necesidades de la población. En esa conferencia mañanera, como se dice comúnmente, el presidente López Obrador les dijo: no han podido salir nuestras propuestas, y lo que sí va a salir, porque en eso sí se ponen de acuerdo, es lo de los consejeros del INE. Y preguntó: ¿quién sabe por qué? A partir de ahí quedó prefigurada la mecánica de los hechos de lo que se traían en manos. Por eso voté en contra de esa elección de los consejeros del INE, porque no se hizo nada nuevo. Se premió la burocracia del INE, pero se dejó ir la oportunidad de renovar con ciudadanos nuevos y libres este órgano electoral. Y segundo, porque para nuestro proyecto de nación eso no era una prioridad. Nuestra prioridad en este receso o en este periodo de receso eran las reformas que el presidente pidió para el periodo extraordinario, pero las impidieron. ¿Qué acuerdos hubo con el INE? Es así como, al quedar claro el asunto de este comportamiento nada ético, a partir del inicio de nuestra reunión plenaria previa al arranque del último año legislativo, que tendrá lugar en los días 26 y 27 de agosto, voy a solicitar que se analice y en su caso se proceda a la remoción de Mario Delgado Carrillo como coordinador de nuestro grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Desde hace meses le hice por escrito distintos extrañamientos en el sentido de que separara sus aspiraciones como dirigente de Morena de la agenda de nuestro grupo parlamentario. No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Hizo lo que quiso. Nos hemos callado para no afectar la vanguardia de la Cuarta Transformación, como hemos llamado a nuestro trabajo legislativo. Pero ya es suficiente. Además de ocupar para fines personales la representatividad que le concedieron las y los compañeros diputadas y diputados que votaron por él para ser el coordinador, no supo priorizar la agenda parlamentaria de nuestro proyecto transformador en este pasado receso. Y eso tiene serias implicaciones de una sospecha fundada de una eventual negociación para arribar a la máxima dirigencia de Morena, actuando convenientemente a favor de la burocracia del INE y desdeñando la prioridad de nuestra agenda legislativa. Eso no debe pasar al interior de nuestro movimiento. Si consentimos esto, perderemos autoridad democrática y autoridad moral para pedir el voto en el 2021. Nada de repetir y consentir los viejos vicios de la política. Por si fuera poco, ahora mismo se desdeña la posibilidad de que nuestro aliado, el Partido del Trabajo, retome su legítima posición como tercera fuerza política y de manera muy sospechosa permitir que el PRI asuma la presidencia de la Cámara de Diputados.
¿Qué es eso? Tenemos que analizarlo. Finalmente, quienes nos llevaron al asunto de las impugnaciones, quienes se sienten muy sabedores de la ley, les decimos que aunque sea el INE quien ejecute la resolución del Tribunal Electoral, estaremos muy pendientes de su registro como aspirantes, porque si no tienen el honor de ser consejero o congresista, electa o electo en un congreso distrital de Morena, no deberán ser avalados sus registros como candidatos, porque vamos a exigir que dicho procedimiento no sea al margen de nuestro régimen estatutario interno. Es decir, que vamos legal y legítimamente a vigilar el procedimiento de la encuesta. A eso venimos aquí. No somos una congregación de inconformes sin razón o rebeldes sin causa. Además de guardar la sana distancia y portar cubrebocas, nos estamos preparando celosamente para que desde el primer momento en que el INE inicie el procedimiento ordenado por el tribunal, vayamos ejerciendo nuestros derechos. Nuestra militancia no está sola. Bienvenidos, compañeras y compañeros, a la lucha jurídica y legal. También tenemos con qué. No estamos pintados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hay que votar. ¿Quiénes están de acuerdo? A ejercer nuestros derechos, compañeras y compañeros. No pasará la tentativa chuchista y entreguista de arrebatarnos el movimiento. ¡Que viva Morena! ¡Viva! Muchas gracias. Para quienes deseen hacer alguna